un año. Y si recordamos las enseñanzas, hermanos, de las semanas pasadas, a lo largo de este año aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, pero primordialmente en la ciudad de Capernaum. Había sanado enfermos, había liberado endemoniados, había enseñado con una autoridad tal cual las personas jamás habían escuchado, de tal manera que la misma palabra de Dios nos enseña que la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendió por todas las áreas de alrededor, incluyendo Nazaret, donde ahora nos encontramos. Llega nuestro Señor Jesús, donde Él mismo había crecido, y la palabra nos muestra, hermanos, que ahora que Él regresa, no es bien recibido. El Evangelio de Lucas agrega el detalle que cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la sinagoga, era el día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo entra a la misma sinagoga donde muy probablemente se había congregado por aproximadamente 18 años antes de comenzar su ministerio. Y es ahí donde entramos en la narración de Lucas 4:16, donde dice que vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Me gustaría, para que entendamos de una manera más clara lo que se está desarrollando en esta escena, hermanos, compartirles los detalles de qué manera se llevaban a cabo los cultos en las sinagogas en aquel entonces. Comúnmente comenzaban con acción de gracias y después hacían o pronunciaban el famoso Shema, que es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una vez que pronunciaban el Shema, hacían una oración donde toda la congregación decía amén. Después pasaban a hacer una lectura del Pentateuco en el idioma original, es decir, en el hebreo, y posteriormente lo traducían al arameo, que era el idioma que se hablaba en esta escena en particular. Una vez que leían un pasaje del Pentateuco, pasaban a leer una porción de uno de los libros proféticos. De la misma forma se leía en el idioma original y lo traducían al arameo. Una vez que leían, hermanos, esa porción de los libros proféticos, se daba una interpretación de lo que se acaba de leer. Finalmente concluían con una bendición pronunciada por el sumo sacerdote. Y era común, como una práctica, que cuando personas o visitantes prominentes llegaban a la sinagoga, que esas personas fueran las que leyeran la porción del libro profético y de la misma forma que esa misma persona diera la interpretación de lo que se acaba de leer. En esta escena en particular, hermanos, cuando llegamos al versículo 17, ya pasó todo hasta que llegamos a que era el punto de que leyeran la porción del libro profético. Es decir, ya habían pronunciado el Shema, ya habían leído una porción del Pentateuco y ahora se encontraban con la parte donde debían de leer una porción del libro profético. Y dice el versículo 17, para este entonces se le dio el libro del profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Nos enseña la palabra que se le da el rollo del profeta Isaías, pero la palabra nos enseña que fue nuestro Señor Jesucristo el que halló, es decir, en el mismo libro, Él buscó y halló el lugar donde está escrito, y la porción que lee es la siguiente, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta porción de los libros proféticos la encontramos en el libro de Isaías capítulo 61. Nuestro Señor Jesucristo lee estos versículos que nos relata el versículo 18 y 19 de Lucas. Textos que la audiencia, hermanos, estaba bastante familiarizados con estos textos. Pero algo que es importante mencionar de la misma manera, hermanos, es de que en la familiarización que ellos tenían de estos textos, ellos sabían perfectamente que el profeta Isaías no estaba hablando de sí mismo. Ellos sabían perfectamente que el profeta Isaías estaba hablando
de alguien más a quien el mismo profeta no nombra por nombre. Pero ellos sabían que dicha persona traería un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, y la misma persona traería salvación. Ellos entendían, de acuerdo a los detalles del texto, que solo Dios puede hacer tales cosas. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo lee esta porción, dice la palabra en Lucas 4:20, que nuestro Señor Jesucristo vuelve a enrollar el libro del profeta Isaías y se sienta. Una acción común de los rabinos en aquel entonces, dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Para este entonces nuestro Señor Jesucristo ya entrega el rollo al ayudante, se sienta, y yo solamente me puedo imaginar la escena, hermanos. Todos a la expectativa, ¿qué es lo que ahora va a decir? Todos conocían ya la fama de Jesús, sabían que era una persona conocida por hacer milagros, una persona que hacía obras que profetas mismos no habían hecho, una persona que había enseñado con una autoridad como jamás ellos habían visto. No era la primera vez que ellos escuchaban estas palabras del profeta Isaías. Muchos rabinos antes de nuestro Señor ya lo habían leído, pero ahora lo que Jesucristo está a punto de decirle verdaderamente les impactó. Porque dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que nuestro Señor Jesucristo les acaba de expresar fue impactante, inesperado y verdaderamente sorprendente. Lo que Cristo les está comunicando es lo que acabo de leer, que ustedes ya conocen del profeta Isaías, se está cumpliendo delante de sus propios ojos. Jesús no les está diciendo esperen porque esto se va a cumplir en un tiempo futuro, más bien les está diciendo esta profecía se está cumpliendo delante de ustedes. La respuesta que nos presenta la palabra del pueblo inmediata fue aparentemente positiva, pues dice la palabra de Dios en el verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Por una parte existía asombro y estaban maravillados de las palabras de Jesús, pero por el otro existía confusión, porque ellos recordaban a Jesús. Ellos recordaban a aquel niño que desde pequeño iba a la sinagoga, que creció hasta la edad de 30 años y posteriormente al punto de vista de ellos se desaparece. Y ellos están ahora escuchando a este mismo hombre, leyendo una porción que ellos conocían en el profeta Isaías, pero él mismo les está diciendo, esa palabra se está cumpliendo hoy mismo. Ellos es como si estuviesen pensando dentro de sí: oye, ¿que no es este el hijo de José? El Evangelio de Mateo agrega los siguientes detalles en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Es decir, este que nos está diciendo que está cumpliendo la profecía de Isaías, ¿que no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Quién es este hombre que está diciendo que se está cumpliendo la profecía, pero a la vez nosotros lo conocemos? Es el hijo del tal carpintero, el hijo de José, el hijo de María. ¿Cómo es posible que este hombre que nosotros hemos conocido por muchos años sea el Mesías? Pero nuestro Señor Jesucristo, que conoce y analiza los corazones, sabía perfectamente, hermanos, lo que estaba pasando por sus mentes. Y por eso nos relata el versículo 23 de Lucas capítulo 4 lo siguiente. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, lo que la gente del mismo pueblo de nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Jesús era: ¿tú dices que eres el Mesías? Compruébalo, pruébalo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabía, hermanos, que la cuestión de ellos no era por la carencia de milagros, sino más bien por la dureza de corazón. Hemos aprendido, hermanos, cómo hubo muchas personas que vieron directamente los milagros y prodigios de nuestro Señor Jesucristo, pero en su endurecer de corazón llegaron al punto de blasfemar, atribuyéndole dichas obras a Satanás. Blasfemaron en contra del Espíritu Santo.
En otras palabras, no habría suficientes milagros para satisfacer su corazón duro. Y a continuación, nuestro Señor Jesucristo les presenta un famoso proverbio que ellos conocían, que muy seguramente les ofendió, en el versículo 24, donde dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ténganlo por seguro, hermanos, que el momento que nuestro Señor Jesucristo dijo tales palabras, ofendió a los oyentes. Porque ahora Jesucristo se está llamando profeta después de haberse llamado el mismo Mesías. Pero lo que encontramos en el versículo 25, 26 y 27, si lo que acabamos de leer les ofendió, lo que estamos a punto de leer, hermanos, los enfureció a un nivel de rabia. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El pueblo de Israel, hermanos, estaba familiarizado con estas 2 escenas del Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo ahora les presenta. Y lo que resalta en ambas escenas, hermanos, es cómo aparentemente encontramos un trato de preferencia hacia los gentiles en vez del pueblo judío. Mientras que los judíos tenían necesidades similares en estas escenas que acabamos de leer, ellos no recibieron ningún beneficio, fueron los gentiles. El típico judío de este entonces, hermanos, ellos se creían los únicos, se creían especiales. Y como la misma palabra nos enseña, hermanos, a los gentiles ellos los veían e incluso les llamaban perros. Y las escenas que Jesucristo les está trayendo a memoria es como Dios tuvo de una manera una preferencia por estos perros que ellos llamaban antes que el pueblo judío. Al pueblo judío, hermanos, para nada les gustaba que les recordasen estas escenas. Para nada les gustaba recordar aquella de esa viuda en Sarepta de Sidón. Desde la perspectiva de ellos, hermanos, debemos de entender que no era correcto que Elías sirviera a una viuda gentil en vez de una israelita. Ellos veían como un error lo que el profeta había hecho en aquel entonces. Ahora agreguemos que para este entonces, hermanos, la propia región de Sidón, de donde era esta mujer, era la patria malvada de la reina Jezabel. En otras palabras, no había razón alguna, de acuerdo al pensamiento judío, para que esas personas recibieran algún tipo de beneficio. Pero como estoy seguro que nosotros conocemos la historia, podemos ver, hermanos, que esta mujer viuda, siendo gentil, había confiado en Dios. Y esta mujer gentil creyó las palabras del profeta y por consecuencia dice la palabra que Dios tuvo misericordia de ella. Ahora, si esta escena les hizo enojar, hermanos, la escena de Naamán los enfureció todavía más. ¿Por qué? Naamán, hermanos, no solamente era un sirio gentil. Naamán también era un leproso, hermanos. Y una persona leprosa debía de ser excluida de acuerdo a la ley. Y por si fuese poco, Naamán también era un comandante militar del pueblo enemigo de los judíos. A la mente de ellos es cómo es posible que este profeta haya ayudado a Naamán o a la viuda. Pero recordemos por qué es que Jesús lo está presentando en esta escena. ¿Por qué es que Jesús ahora les está trayendo estas escenas a su memoria después que lo han rechazado? No creamos, hermanos, que fue coincidencia que nuestro Señor Jesucristo tomó estas escenas del Antiguo Testamento para presentarlas con ellos después de leer la profecía de Isaías. El propósito de nuestro Señor Jesucristo al leer estos ejemplos, hermanos, era dejarles saber que la salvación llegaría a través de su llegada, pero esta salvación solamente se efectuaría en aquellas personas que reconocen que son espiritualmente pobres, en aquellas personas que reconocen que son prisioneros, en aquellas personas que reconocen que están ciegos y que son oprimidos. Naamán, hermanos, si recordamos la historia, ¿qué fue lo que tuvo que hacer él? Se tuvo que humillar. Cuando el profeta lo mandó a que fuese y se limpiase a esas aguas sucias, él dijo, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no en el otro río?
Era necesario que Él se humillase a sí mismo. Pero una vez que lo hace, la palabra de Dios nos enseña que fue limpiado. Es aquí, hermanos, donde vemos la conexión de lo que nuestro Señor Jesucristo leyó en el profeta Isaías y lo que Cristo ahora le está presentando a los judíos de su tiempo, pero también, hermanos, lo que Cristo nos está presentando a nosotros el día de hoy. La profecía dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A los judíos presentes, hermanos, no les gustó el mensaje. A los judíos no les gustó las escenas que nuestro Señor Jesucristo había extraído y presentado, que ellos conocían muy bien. Y la razón del por qué no les gustó es verdaderamente clara: es porque en ellos no había pobreza de espíritu, es porque en ellos su corazón no estaba quebrantado y porque ellos no estaban conscientes de su cautividad y ceguera espiritual. Este pueblo judío al cual nuestro Señor Jesucristo les predica en esta sinagoga eran tan orgullosos que se creían merecedores, se creían justos y limpios delante de Dios. Tan orgullosos eran, hermanos, que cuando escucharon lo que Jesús les presentó, respondieron de la siguiente manera en el versículo 28 de Lucas capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Muchos hoy en día, hermanos, dicen, sin entender el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, dicen: si todos predicáramos como Jesús, las cosas serían diferentes. La gente nos amaría, la gente nos aceptaría si predicásemos como Jesús. Aquí tenemos un ejemplo claro de que Jesús predicó y lo intentaron matar. Jesucristo no fue recibido de la misma manera que su mensaje no fue recibido. Cuando Jesucristo predica, cuando Jesucristo les menciona estas escenas, dice la palabra que todos en la sinagoga se llenaron de ira. En la traducción Reina Valera 1960, hermanos, encontramos la palabra ira de muchas maneras, pero en el idioma original son dos palabras diferentes que cuando se traducen en el español se traducen simplemente ira. La primera es orge, y esta palabra nos habla de una condición mental que incluso puede planear y maquinar venganza. Pero la segunda palabra es la palabra tumos, y esta palabra describe a alguien que está respirando aceleradamente, que ha perdido el control de sí mismo. Nos presenta una condición agitada de los sentimientos, una explosión de emociones de ira debida a una indignación interna. La palabra que nos está presentando Lucas 4:28 es la segunda, tumos. Es decir, la reacción de la audiencia cuando escuchan lo que Jesucristo les acaba de decir, se llenaron de rabia. Perdieron el control de sí mismos. ¿Y qué fue lo que pasó a continuación? Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pasaron de aparentemente adorar a Dios, pasaron de pronunciar el Shema a ser unos pandilleros asesinos que ahora intentan matar a nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a los detalles, hermanos, ellos estaban preparados para matar a Cristo. Y aunque la palabra nos revela desde el antiguo pacto, hermanos, que el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra fue a morir por nosotros, este no era el tiempo. Y como no era el tiempo, dice la palabra de Dios en el versículo 30, mas Él pasó en medio de ellos y se fue. Esta es la narración de la escena, pero ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de lo que acabamos de leer? Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio continúa generando hasta el día de hoy el mismo efecto que generó con estos asesinos. El verdadero mensaje del Evangelio continúa generando el mismo sentir
que vemos en esta escena. El verdadero mensaje del Evangelio ofende y humilla. Estos judíos, hermanos, estaban bastante orgullosos en su corazón. Y cuando Jesús les presenta esta escena donde desde el antiguo pacto, personas que según a su criterio no merecían, pero recibieron la misericordia de Dios, ellos se enojaron. En su corazón orgulloso y soberbio, ellos decían, ¿cómo es posible? Solamente nosotros lo merecemos. Pero ese es el punto del Evangelio, hermanos. Que si el Evangelio nos presentase una salvación para los que lo merecen, nadie recibiría absolutamente nada. Ni el pueblo judío que en esta escena se creen los merecedores. Y las cosas no han cambiado, hermanos, porque el mensaje que Cristo presentó en esta escena es el mismo mensaje que se debe de presentar hoy en día. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios no los soporta en su presencia, pero da gracia a los humildes. Nuestro Señor Jesucristo, para aquellas personas que reconocen la situación en la que se encuentran, para los que ven la necesidad de un Salvador, Jesucristo les presenta el regalo de salvación. Y es aquí donde podemos ver de una manera más clara y directa la conexión con la profecía de Isaías que nuestro Señor Jesucristo ahora está presentando, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Los orgullosos y soberbios no recibirán las buenas nuevas. Y hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, trayendo esta profecía al tiempo presente y explicando su cumplimiento y les dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no pensemos equivocadamente que nuestro Señor Jesucristo está hablando de una pobreza material, porque para nada es el caso. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de una pobreza espiritual. Verán, hermanos, las buenas nuevas del Evangelio son para los que se han empobrecido espiritualmente, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que dentro de sí mismos no hay absolutamente nada que podamos hacer para generar una salvación. El reino de los cielos es para este tipo de personas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos judíos, hermanos, que escucharon el mensaje de Cristo, no había pobreza de espíritu. Lo único que había presente en su corazón era orgullo y soberbia. ¿Quién te crees? Como si le estuviesen diciendo a Jesús para presentarnos tal mensaje. ¿Qué no sabes quiénes somos nosotros? Somos los judíos. Pero hermanos, a los ojos de nuestro Dios, no hay nacionalidad presente que tenga una preferencia sobre otra. Lo que Dios busca en el corazón de aquellas personas que reciben el regalo de la vida eterna es pobreza de espíritu. Si tú, hermano, amigo, amiga presente, pensabas que tienes una eternidad que te espera porque has sido una buena persona, porque has llevado a cabo buenas obras, desengáñate. No hay nada que puedas hacer para ganarte el cielo. La salvación es un regalo para aquellos pobres de espíritu que reconocen su bancarrota espiritual, que reconocen que estamos en una condición en la cual no hay nada que le podamos ofrecer a nuestro Dios. Pero la misma profecía continúa diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón, hermanos? Hay personas con su corazón quebrantado por diversas razones. Hay personas con un corazón quebrantado por un desamor, porque alguien les falló, porque alguien les hizo una mala jugada. Y aunque Dios puede sanar esos corazones quebrantados por esas razones, eso no es a lo que se está refiriendo. La palabra de Dios en este contexto se está refiriendo, hermanos, a aquellas personas que al ver la condición en la que se encuentran, se duelen. Duele su corazón de ver la condición en la que se encuentran.
Tan amargo es el quebrantamiento que incluso puede causar un llanto, como dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como aquella persona en la oración que le decía, sé propicio a mí, pecador. A ese tipo de personas, hermanos, es al que fue enviado nuestro Señor Jesucristo a sanar sus corazones quebrantados. A tales personas con el corazón roto, hermanos, que la misma palabra de Dios nos enseña que si se acerca a ese tipo de persona con su corazón quebrantado y se acerca al trono de la gracia, Dios no le va a rechazar, pues el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lamentablemente esto no estaba presente en estos judíos en la escena que acabamos de leer, y lamentablemente eso tampoco está presente en el corazón de muchas personas en los días de nosotros, hermanos. No hay dolor por el pecado, no hay dolor por la condición de la cual Jesucristo aparentemente nos ha salvado. En vez de que haya un dolor por el pecado, hay gente que se complace por el pecado. No hay un quebrantamiento de corazón. Pero la misma palabra continúa presentando que Jesucristo también vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos se está refiriendo la palabra? Especialmente a aquellas personas esclavizadas por el pecado y Satanás, como cada uno de nosotros en un día nos encontrábamos. Cada persona que es parte del reino, hermanos, en un dado día se encontraba esclavizado por el pecado. Interesantemente, hermanos, los pecadores perdidos piensan que son libres. Y al vivir un desenfreno, ven a las personas que son parte del reino como esclavas, pero ellos en su misma vista corrupta, ellos piensan, yo soy libre y por eso yo vivo como a mí me da la regalada gana. Esos cristianos están esclavos porque no tienen la libertad de hacer nada. Yo soy libre, puedo vivir como me dé la gana. Tan engañados están que no se dan cuenta, hermanos, de la esclavitud tan severa en la cual se encuentran, de sus propias concupiscencias. Lo que la carne les pide, eso le dan. Pero ellos le llaman libertad. Por eso dice Pedro en su primer carta, primera de Pedro 4:4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Alguna vez se ha encontrado con este tipo de persona que está en su cautiverio del pecado, que les parece cosa extraña que nosotros no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Pero, ¿por qué tú ya no te emborrachas como antes? Ya no te he visto en las fiestas. Dice la palabra de Dios, a esto les parece cosa extraña. ¿Por qué extraña? Porque en su mente corrupta ellos creen que son libres. Pero hermanos, en esta tierra no hay persona libre. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. No hay un intermedio. Y a las personas que son esclavas del pecado son a las mismas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Esos éramos usted y yo, hermanos. Nos encontrábamos esclavos del pecado. Lo que la carne nos pedía, eso le dábamos, pues no teníamos opción, éramos esclavos. Y mucha gente hoy en día, todas aquellas personas fuera del reino en esta misma condición se encuentran, pero no pueden ser parte de esa libertad porque simplemente en su corazón hay demasiado orgullo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que como requisito inicial se necesita pobreza de espíritu. Pero la misma palabra de Dios nos enseña, si continuamos leyendo la profecía, que aparte de traer libertad a los cautivos, dice la palabra de Dios que vino también a dar vista a los ciegos. Ya hemos visto, hermanos, en escenas previas cómo nuestro Señor Jesucristo de una manera literal sanó a muchos ciegos.
Encontramos aquel caso de un hombre que por causa de un demonio estaba en ese estado y nuestro Señor Jesucristo le sanó, le liberó. Pero una vez más, a la ceguera de la cual se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, no es una ceguera natural, está hablando de una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual, hermanos, en la cual toda la humanidad que no es parte del reino de la misma manera se encuentra. El Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. En esa esclavitud de pecado que se encuentran son personas completamente ciegas. Y en su ceguedad, como la misma palabra de Dios nos enseña, prefieren las tinieblas antes que la luz. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esas personas que nos rodean, hermanos, que no son parte del reino, en esta condición se encuentran, y en esa misma condición nosotros nos encontrábamos. Pero lo más lamentable de todo, hermanos, es que muy posiblemente personas presentes en esta oportunidad, en esa condición, continúan hasta el día de hoy. Recordemos, hermanos, el hecho de que nos congreguemos en una iglesia no nos convierte en cristianos. El hecho de que hayamos repetido o pronunciado una oración tampoco nos hace cristianos. La prueba más directa que podemos ver, de acuerdo a la profecía que acabamos de leer, ¿hay pobreza de espíritu en ti? ¿Reconoces la bancarrota espiritual en la cual te encuentras fuera de Cristo? Pero por consiguiente, ¿cuál es tu postura ante el pecado? ¿Te dueles de tal manera que quebranta tu corazón de ver cómo has pecado y le has fallado a aquel que entregó su vida por ti en un madero? ¿O pecas de la manera más cómodamente posible? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Cristo a ese tipo de persona vino a salvar. Pero también continúa diciendo la profecía que vino a poner en libertad a los oprimidos. Estas personas oprimidas son personas, hermanos, que viven su vida abrumada por las dolorosas circunstancias de la vida, de la cual, hermanos, ninguno de nosotros nos escapamos. Tragedia tras tragedia de las cuales nosotros pasamos. Este tipo de cosas, hermanos, no importa si eres cristiano o no cristiano, todas las vamos a vivir. La diferencia es cuál va a ser nuestra respuesta ante tales cosas. Pero también, hermanos, a una escala más general y directa, cuando habla de poner en libertad a los oprimidos, nos está describiendo y hablando de aquellas personas cansadas, desesperadas y oprimidas por el pecado, pero de la misma manera por los mandamientos de hombre que les presentan de cómo ellos supuestamente pueden ser libres. Oh, tú quieres ser libre de tu pecado, tú quieres ser parte de la salvación, solamente cumple esto y esto todos los días. Y cuando lo cumplas, entonces te vas a ganar el cielo. Ese tipo de personas, hermanos, terminan oprimidos. Solamente Cristo puede ofrecer la verdadera libertad y el descanso. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Cristo no nos encontramos con una lista de preceptos que debemos de cumplir para ganarnos su favor. Lo único que debemos de hacer es reconocer la condición en la que nos encontramos y depositar nuestra confianza solamente en Cristo. Todo lo demás, hermanos, va a venir por consecuencia. Pero la parte final mencionada en esta profecía por parte de Jesús, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor. La expresión año agradable, hermanos, nos recuerda el año de jubileo, y esto implica la época en la cual el hombre es aceptado por Dios. El año agradable del Señor también se le conoce en la misma profecía de Isaías como el día de salvación o el año de redención.
Y lo que Cristo les está presentando al traer esta profecía al tiempo presente es: ese día ya llegó. El día de salvación está aquí. Y esta profecía tiene el mismo efecto que tuvo para ellos en ese entonces que tiene el día de hoy, hermanos. El día de salvación es hoy. No el día de mañana, el día de salvación es hoy. Y si tú, amigo, amiga, no has sido partícipe de la salvación, hoy es el día. Lamentablemente, hermanos, por la carencia del conocimiento de la Escritura, hay muchas personas que piensan que van camino al cielo porque repitieron una oración. Tal práctica en ninguna parte de la Escritura la encontramos, hermanos. ¿Sabes qué es lo que Dios espera de ti? Que te arrepientas y creas el Evangelio. ¿Que te arrepientas de qué? De tu vida pecaminosa. De todos aquellos pecados que día a día cometes. Dios espera que te arrepientas, reconociendo que si no te arrepientes, la condenación eterna es lo que te espera. Y que solamente en Cristo hay salvación. Pues Cristo, recibiendo el pago que tú y yo merecíamos, estando en aquel madero, dice la palabra de Dios, que recibió toda la ira de Dios Padre. Y en Cristo hay salvación. Pero estos judíos, en vez de que reconocieran que en Cristo hay salvación y que fuesen agradecidos, se enojaron y lo intentaron matar. No seamos, hermanos, como el pueblo judío en esta escena, que su arrogancia y su orgullo no les permitió ver la condición en la que se encontraban y por consecuencia la necesidad de un Salvador. Ellos, hermanos, siendo de la misma tierra natal, siendo de la misma aldea del Mesías prometido, le rechazaron junto con la mayoría del pueblo judío. Mucha gente hoy en día piensa, hermanos, que por el hecho de que una persona es judía ya tiene el cielo ganado. Y hasta equivocadamente le continúan llamando el pueblo de Dios. Hermanos, no hay persona que sea parte del pueblo de Dios que rechace a Cristo. No puedes ser parte del pueblo de Dios si rechazas al Mesías prometido. No importa si eres judío. No importa si eres de la tribu de Benjamín. Si rechazas al Mesías, no eres parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí vienen las buenas noticias. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees en su nombre? ¿Tú has reconocido la condición en la que te encuentras o te encontrabas y has recibido el regalo de gracia por parte de nuestro Dios? Porque si ese es el caso, la palabra de Dios dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan enorme, qué privilegio tan maravilloso, hermanos. Pero a la vez qué triste para las personas judías en esta escena. Que teniendo al Mesías prometido, teniendo al maestro de maestros en su sinagoga, teniendo a aquel que les podría traer el descanso que sus almas necesitaban, aquel que podía restaurar sus corazones quebrantados, en vez de que corrieran a él, lo abrazaran y le agradecieran por todo lo que hizo por ellos, le rechazaron y le intentaron matar. Hermanos, el mensaje que Cristo presentó en ese entonces es el mismo mensaje que usted y yo hemos sido llamados a predicar. No nos preocupemos por el resultado, preocupémonos por ser fiel al mensaje que Cristo nos ha encomendado. Y de la misma forma, si tú hasta el día de hoy no habías depositado tu confianza en Cristo, considerando lo que acabo de compartir, hermano, amigo, amiga, no esperes el día de mañana. Porque posiblemente el día de mañana no llegue. Acércate a Cristo en arrepentimiento, en pobreza de espíritu y fe. La palabra de Dios nos promete que si tú lo haces, no serás rechazado, no serás avergonzado. Cristo
no solamente perdonará tus pecados, perdonará tus deudas, sino que en Cristo podremos encontrar, hermanos, el reposo que nuestras almas necesitan. En Cristo podremos encontrar, hermanos, que Él es quien cura nuestras heridas. En Cristo podremos encontrar el gozo que nuestras almas necesitan. Pero fuera de Cristo, hermanos, no encontraremos absolutamente nada de esto. El pueblo judío lo rechazó por estas razones. Y podríamos concluir, hermanos, que la razón primordial por la cual la gente el día de hoy lo continúa rechazando es precisamente por lo mismo. Hay mucho orgullo en su corazón. ¿Ustedes imaginan si Jesucristo hubiese entrado a la sinagoga con el mensaje popular que le etiquetan como evangelio el día de hoy? Que Jesucristo hubiese llegado a la sinagoga: Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Posiblemente los judíos hubieran dicho: oh, este sí es el Mesías que esperábamos. Pero no. El mensaje que Jesucristo les presentó golpeó su conciencia, confrontó la condición en la que se encontraban. Y aunque usando palabras diferentes, fue el mismo mensaje que Juan el Bautista había presentado previamente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Pero no había arrepentimiento en estas personas, siendo personas que tenían un privilegio hasta cierto punto por el hecho de que conocían a Jesús, lo habían visto crecer. Posiblemente muchos de ellos vieron milagros por parte del Maestro, pero hermanos, todas esas cosas de nada les sirvieron porque no había pobreza de espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acompáñame para allá, por favor. Si nosotros nos acercamos a Cristo, hermanos, con un corazón quebrantado, con la pobreza de espíritu, si no hemos sido partícipes del reino, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Ezequiel que el corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. A lo largo de la Escritura podemos ver, hermanos, que la vista espiritual nos será entregada. Es por eso que ahora podemos ver el pecado con los ojos de Dios y no con los ojos del mundo. El mundo ve el pecado y lo ve como algo bueno, lo ve como algo normal. Y hasta cae raro, se ve raro cuando las personas no viven en los mismos desenfrenos, como lo leímos en la primera carta de Pedro. Pero cuando Cristo nos otorga la vida eterna, de la misma forma nos da la vista espiritual, que podemos ver el pecado con los ojos de Él. Nos será otorgada gratuitamente la salvación. Y todo esto solamente lo encontramos en Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos resume precisamente este mensaje, hermanos. Cómo este mensaje de salvación para unas personas, hermanos, va a ser un tropezadero. Pero para las personas que son parte del reino, hermanos, va a ser lo más preciado que podamos experimentar en esta tierra. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, como dice, hermanos, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro contesta: Cristo mismo.
Y Cristo, de acuerdo a la descripción que presenta Pedro en estos versículos, hermanos, es totalmente confiable. Él es precioso, estimado para los que son parte del reino, pero para los que no son, tendrá el mismo efecto que tuvo para los judíos en este entonces. Va a ser una piedra de tropiezo. ¿Y por qué le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer? Muchos en aquel entonces, en los tiempos de Jesús y en el tiempo presente, tropiezan en Cristo porque le rechazan o se niegan a creer que Él es quien afirma ser. Ese fue el caso de los judíos. El Mesías prometido estaba delante de ellos, la piedra del ángulo estaba delante de sus ojos, pero para ellos solamente fue piedra de tropiezo. La respuesta o la pregunta para nosotros el día de hoy, hermanos, y con eso quiero concluir: ¿es Cristo para nosotros piedra de tropiezo? ¿O es piedra viva lo más precioso que nosotros hemos experimentado? La respuesta va a determinar, hermanos, nuestro destino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no vino a salvar a personas de una nacionalidad. Aquella escena que nos revela el libro de Apocalipsis, hermanos, dice la palabra de Dios que estaban delante del trono una multitud la cual nadie puede contar, pero da el detalle específico que eran personas de toda lengua y de toda nación. Pero ¿qué es lo que todas esas personas tienen en común? Que en cada una de esas personas presentes, hermanos, que espero que nosotros nos encontremos en esa misma escena, pero en esas personas presentes hubo pobreza de espíritu. Reconocieron cuál era su condición y por consecuencia la necesidad de un Salvador. Se acercaron con esa humildad, con esa pobreza de espíritu, de tal manera que no fueron rechazados por su Salvador, aquella piedra preciosa. Pero para las personas que actúan con un corazón de orgullo y soberbia, y que en su mente corrupta piensan que no tienen la necesidad de un Salvador, queridos hermanos, no hay manera al reino de los cielos fuera de Cristo. Y si nosotros ya somos partícipes de ese reino, gloria a Dios, pero recordemos, hermanos, si estamos todavía en esta tierra es porque deben de haber más personas que serán partícipes del reino, y a nosotros se nos ha encomendado que compartamos este mensaje de salvación. Solamente no cometamos el error de cambiar el mensaje. Porque si Jesucristo hubiese cambiado el mensaje, muy seguramente los judíos lo hubiesen aceptado. Si Juan el Bautista hubiese cambiado el mensaje, las personas lo hubiesen aceptado. Los apóstoles no hubiesen muerto como mártires. Pero ellos terminaron de la manera en que terminaron por el mensaje que predicaron, hermanos. Seamos fieles al mensaje, pues fuera del verdadero mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, no hay salvación. Pero gloria a Dios, porque si alguien escucha y recibe el mensaje de salvación, pueden ser partícipe de este glorioso reino al cual usted y yo espero, hermanos, que ya seamos partícipes. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de aquella escena cuando nuestro Señor Jesucristo, después de un tiempo, regresa a su tierra natal, a Nazaret. Estando en la sinagoga, Él predica acerca de aquella profecía de Isaías, que sabemos que apuntaba al Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Las personas en ese tiempo, Señor, tu palabra nos enseña que le rechazaron. Dice tu palabra que a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Nosotros sabemos y entendemos el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a traer libertad a los cautivos, a restaurar los corazones rotos, a traer salvación a los que son pobres de espíritu. Nosotros sabemos que en la manera práctica lo que todo esto traduce es a una persona que reconoce la condición en la que se encuentra, una condición de mortandad. No tenemos esperanza alguna por nosotros mismos, pero es por eso que Cristo murió en aquel madero. Es por eso que Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, para poder proveer salvación para todos aquellos que le pertenecen. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta oportunidad, desmintiendo a cualquier persona que posiblemente pensaba de una manera engañada que era parte del reino porque cumplió algún ritual, pero verdaderamente no ha habido un arrepentimiento genuino en su corazón.
Sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndole de pecado, pero a la vez, Señor, haciendo eco el mensaje verdadero de salvación, de arrepentimiento y depositar nuestra confianza solamente en Cristo, pues solamente en Cristo hay salvación. Solamente Cristo es la puerta a la vida eterna. Solamente Cristo es el camino a la verdad. Gracias te damos, Señor, por ese regalo tan maravilloso en aquel madero. Pues ahora entendemos, Señor, que tú no viniste a esta tierra a salvar a un pueblo de una nacionalidad. Tu gracia se extiende por los 4 rincones de la tierra para todas aquellas personas pobres de espíritu. Gracias te damos, Señor, por tan grande, maravillosa salvación, pero de la misma forma te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a compartir este mensaje con aquellas personas que nos rodean. Ese mensaje, Señor, que fue rechazado cuando tú mismo, oh Cristo, lo predicaste. Ese mensaje que fue rechazado por muchos a través de la boca de los apóstoles. Y sabemos, Señor, que será el mismo mensaje que muchos continuarán rechazando hasta que tú vengas por los tuyos a esta tierra. Pero nosotros oramos, Señor, para que envíes más obreros a tu mies. Personas, Señor, que estén dispuestas a predicar el mensaje fiel, pues sabemos que es el método que tú has anticipado para traer tu salvación a este mundo, Señor, perdido, a este mundo enfermo, a este mundo en el cual el pecado gobierna, Señor, pero gracias porque a través de la sangre del Cordero somos libres de la esclavitud del pecado. A través de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, ahora podemos ver el pecado con tus ojos, oh Cristo de la gloria. Gracias te damos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros. Te pido, Señor, que nos uses. Te pido, Señor, que nos ayudes a llevar a cabo la función que nos has otorgado a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.